La idea en el próximo rato es hablar de innovación y en particular de cuáles son las grandes barreras que nos hacen tan difícil innovar. De alguna manera es como si el COVID hubiese oprimido un gigantesco botón de reset. La situación nos obligó a cambiar y a improvisar a un ritmo sin precedentes. Y como resultado de esta obligación de cambio, hicimos un montón de cosas que están geniales. Déjenme darles algunos ejemplos. Hasta que llegó la pandemia, para comprar un medicamento en la Argentina, por ejemplo, hacía falta ir personalmente al médico para que el médico anote en un pedacito de papel la receta, cuál era el medicamento que nos prescribía, que lo firmara, que lo sellara, le pusiera la fecha, ir personalmente a la farmacia llevando este papelito. Si había cualquier error en la confección, un número mal en la obra social, un día mal en la fecha, había que volver al médico en persona que corrige el papelito, volver en persona a la farmacia y comprar el medicamento. Hace 25 años que hay Internet y más de 10 años que existe WhatsApp. Pero necesitamos una pandemia para hacer lo obvio, lo que debimos haber hecho hace muchísimo tiempo, que es permitir que el médico escriba en un papelito, le saque una foto con el teléfono, te lo mande a tu teléfono, lo mandes a la farmacia y un ratito después tengas tu remedio. Pero quizá lo más importante de todo es que finalmente quebramos la inercia de no cambiar. En un montón de áreas que estábamos completamente cristalizados, finalmente cambiamos. La pandemia va a terminar pronto, pero nuestro camino como líderes y nuestro desafío de innovar continuará mucho más allá. Y entonces la pregunta de toda esta experiencia es ¿cómo va a seguir esta historia? Muchos me preguntan, ¿qué va a pasar el día después? ¿Cómo va a ser la pospandemia? Y la respuesta, honestamente, es que no tengo la menor idea, no sé cómo va a ser. Pero más interesante que preguntarnos cómo va a ser, es preguntarnos cómo queremos que sea. Porque preguntarnos cómo va a ser nos ubica como meros espectadores de la construcción de ese futuro. Y por supuesto hay ciertas cosas que no dependen de nosotros. No depende de nosotros cómo emerja de esta situación el nuevo orden geopolítico entre China y Estados Unidos. Pero en nuestro entorno, en nuestra carrera profesional, en nuestra familia, en nuestra organización pequeña, mediana, en nuestros clientes, por supuesto que jugamos un rol en cómo vaya a ser ese futuro. Les retomo por un momento el ejemplo de la receta. Para que la receta médica en este momento sea válida, tiene que llevar una leyenda mandada por WhatsApp, una leyenda que diga emergencia COVID. Lo que eso está marcando es que es un régimen temporario. Tan pronto como termine la pandemia, vamos a volver al pedacito de papel. Vamos a volver al pedacito de papel. Y eso es dramático. La peor tragedia que podría dejarnos esta pandemia es que termine y no hayamos aprendido nada. Claramente no queremos seguir viviendo como en el 2020 o esta primera parte del 2021, pero tampoco volvamos al 2019. Realmente sería una tragedia desaprovechar todos los espectaculares aprendizajes que puede dejarnos esta experiencia. Y entonces la pregunta que me gustaría que sobrevuele el resto de la presentación es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para capturar los aprendizajes y sentar las bases para hacer cambios duraderos en nuestra vida y en nuestro entorno? Y es que quizás el hallazgo más importante de este periodo es que descubrimos que tenemos un superpoder que no sabíamos que teníamos. Si yo les hubiera dicho que podían, por ejemplo, implementar un plan de remotización y teletrabajo de todas las organizaciones empresarias de la Argentina en una semana, nadie lo hubiera creído y lo pudimos hacer. Si les hubiera dicho después de décadas de sin ningún grado de avance en la transformación educativa que íbamos a poder implementar clases virtuales en una semana, nadie me hubiera creído. Tenemos ese superpoder. Pero ese superpoder tiene, como todo superpoder, tiene una kriptonita. ¿Cuál es la kriptonita de este enorme superpoder de cambiar que tenemos? Básicamente, la resistencia al cambio. A nadie le gusta cambiar. Esto no es un defecto, es un atributo central de la personalidad humana. Todos tenemos resistencia al cambio, pero en las empresas y las organizaciones, la resistencia al cambio individual se acumula y se agrega un plus. Políticas corporativas, esquemas de incentivos, trabas culturales. La rigidez total es mucho mayor que la suma de las partes. Y de eso quiero hablarles más en profundidad el día de hoy.
preguntarnos por qué nos resulta tan difícil innovar. Y justo antes de que empezara la pandemia, recibí una invitación que me tomó muy por sorpresa. Me convocaban a ser jurado de un hackathon. No sé si vieron, son estas competencias que se han puesto muy de moda en ciertos círculos empresariales, donde un grupo grande de gente trabaja durante 2 o 3 días, en general utilizando tecnología, para resolver un problema de negocio. Bueno, en este caso me invitaban a ser jurado de una hackathon interna de una empresa que había dividido a sus mandos medios y alta gerencia en 6 equipos, en una compañía grande, y cada uno de los 6 equipos tenía que trabajar durante 2 días en reinventar uno de los negocios centrales de la compañía que estaba experimentando serios problemas. A mí me tocaba llegar al tercer día, escuchar las 6 presentaciones finales y junto a otras 2 personas elegir al ganador. Escuchamos las 6 presentaciones y las 6 eran exactamente iguales, idénticas. Tal vez alguno de ustedes esté pensando, bueno, ¿será que realmente no pudieron salirse de la caja? ¿Es tan grande la inercia que no...? No, las 6 eran geniales. Las 6 eran una reinvención profunda y tremendamente necesaria del negocio en cuestión. Elegimos un ganador prácticamente al azar, porque de nuevo no había matiz de diferencia entre las 6 presentaciones. Y por muchos días yo me quedé desconcertado. ¿Cómo podía ser que todos hubieran presentado esencialmente lo mismo? Y después de unos días de darle vueltas al tema, me di cuenta que es lo que había pasado. Que es que en la mayoría de las organizaciones, todos sabemos qué es lo que hay que cambiar. En este caso, había consenso absoluto respecto de cuál era el problema y cuál era la manera de solucionarlo. Esta empresa era una empresa de retail, de manera que yo puedo entrar a las tiendas y ver qué se ejecutó de aquel plan. Casi 2 años después, no se ha ejecutado absolutamente nada. Les repito, esta era una organización donde tanto la alta gerencia como los mandos medios habían desarrollado un consenso absoluto respecto de cómo arreglar ese negocio y en 2 años no pudieron hacer nada. Esto también me dejó consternado por un tiempo y pensando cómo podía ser, y la conclusión en el fondo no es tan sorprendente, que es que la gran barrera para innovar no es no saber qué hacer, sino superar los enormes desafíos y resistencias que se generan al intentar cambiar.